inició primero como una necesidad a tener una forma de permitir a los estudiantes llevar un cuaderno en línea, así apareció justamente en el curso de Matemática 3, que había una parte que era virtual, que se hicieron algunos videos junto con el GES, y en la parte virtual había una necesidad de poder meter a los estudiantes a dejarles problemas y que ellos lo fueran haciendo en línea y ir escribiéndolos entonces lo que se me ocurrió a mí es que como un wiki es algo que está ahí y todo el mundo lo puede editar, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos iban a aprender que al estar el contenido en el wiki podría haber sido su compañero el que lo leyó, el que lo escribió, entonces él a la hora de leerlo no lo debería de leer como que es algo que es verdad y que no lo puede comprobar. Exacto, que es verdad y que lo tiene que aceptar como que fuera verdadero, sino que ahora en ese momento él tiene que decir, como lo escribió mi compañero puede ser que esté mal. Entonces así mi idea era fomentar la lectura crítica, ¿no? Que él lo leyera y dijera, bueno, como no lo hizo el señor James Stewart, si no pudo haber sido mi compañero, le tengo que revisar que lo que está escrito esté bueno. Así que es como la mayoría de profesores leen un libro de matemática. El profesor no supone de que el autor se las puede todas, sino que él empieza y revisa y cuestiona, ¿sí? Y cuando uno cuestiona va asimilando más el contenido. Entonces, y aprendiendo mucho más. Exacto, la mayoría del contenido fue ingresado por ellos, ¿sí? Algún contenido lo ingresé yo al principio, así, y después empezó a ir creciendo poco a poco entre estudiantes. Entonces por eso nació con esa necesidad de usarlo en el aula. Pues realmente Wikimatemática solo soy yo, así. En el caso de yo soy el que lo administra, yo soy el que miro que esté siempre arriba, así, yo soy el que me encargo de que la gente lo conozca, ¿sí? Ahora, el contenido ha sido ingresado por un montón de personas, ¿sí? Al principio lo que hice para fomentar la edición del wiki fue hacer un top 10, ¿sí? Entonces yo ponía que los estudiantes, o sea, no ganaban nada realmente con estar en el top 10, pero a ellos les gustaba ver que aparecía su nombre en el primer lugar. Entonces ellos editaban más contenido, buscaban errores, entonces así fomenté al inicio la generación de contenido, pero fue una cosa de que en 2 años que estuve trabajando en Wiki con los estudiantes, se editaron todos los temas de los programas de matemática. Ha sido muy buena, de por sí las secciones con las que lo trabajé, todos se editaron, así, en el momento, o sea, aprendieron primero a editar en este lenguaje que se llama LaTeX, que es uno de los lenguajes que se usa para la mayoría de publicaciones ya de alto nivel, ¿verdad? Y también aprendieron lo que es un wiki, porque ahora mucho del trabajo, muchos de los manuales de trabajo en ciertas empresas se basan en wiki, porque como es autoeditable y todo el mundo puede meterse e ir colaborando, entonces a la vez aprendieron eso y lo que habíamos mencionado antes de lo que es el pensamiento crítico en la lectura, el cuestionamiento de la lectura. Pues Wikimatemática, la idea de Wikimatemática es continuar como un sitio de referencia, ¿sí? Donde cualquier persona que quiera colaborar con ingresar nuevo contenido lo puede hacer, ¿sí? De que continúe siendo gratuito, que es una de las cosas principales de un wiki, ¿verdad? ¿Sí? Y ya hemos platicado tengo un profesor de México que hace poco me habló de que quería empezar a ingresar temas de investigación de operaciones, ¿no? Tengo un profesor de Petén que también me escribió y me dijo de que él estaba interesado en ingresar cosas de física, ¿verdad? Entonces poco a poco, ahorita lo que me he dedicado mucho es a fomentar que la gente edite, ¿sí? que ellos vean que cuando hay un error ellos lo pueden editar, ¿sí? Y lo que me ha ayudado mucho para mantener esa comunicación es justamente el Facebook, ¿sí? El mantener cierto contacto con los usuarios me ha servido un montón también para darme cuenta qué tipos de intereses y qué dudas surgen en el área de matemática y ingeniería. Yo acumulo todas las estadísticas porque me interesa mucho conocer qué temas son los que son más buscados, ¿sí? En qué momentos el estudiante trabaja más.
Entonces, el año pasado, a principios de año, estoy hablando con el ingeniero Samayor y le comenté acerca de las estadísticas que teníamos y él me comentó que podríamos hacer una publicación acerca de ese tipo, o sea, tratar de como armar un tipo de esquema de cómo estudia el estudiante latinoamericano. Entonces estuvimos trabajando mucho en el proyecto, estuvimos viendo estadísticas del sitio, tratando de armar del montón de datos que teníamos, porque es una fuente donde tenemos 11.000 puntos de datos diarios. Entonces ahí nos enteramos mucho de dónde nos están visitando, a qué horas es la que nos visitan, qué temas son los que más revisan. Tenemos estadísticas de, por ejemplo, qué es lo que más buscan ellos en Google, que los lleva hacia la página de Wikimatemática. Y con eso armamos un paper, ¿sí? Que trata justamente acerca de cómo uno puede usar un motor como lo es Wikimedia para un wiki y cómo puede ayudar a empoderizar o hacer que la matemática entre más profundo, ¿sí? El artículo es en una conferencia que es la conferencia anual de la ASE, que es la American Society of Engineering Education, así que es la asociación la Asociación Americana de Educación para Ingenieros. Entre los 300 papers que aceptan, ¿sí? Nosotros estamos entre uno de ellos, ¿sí? Bueno, yo creo que son menos de 300, no tengo el dato exacto ahorita, pero sí me recuerdo que eran pocos papers, porque son 3 días de conferencias. Y nos invitaron a presentarlo, o sea que ya lo van a publicar en el libro que sale de la conferencia, y vamos a dar una conferencia junto con el ingeniero Samayo acerca del paper, que está justamente bajo el nombre de la Universidad de Galileo, los dos como profesores de Galileo. Pues realmente no, yo la verdad lo inicié porque tenía la necesidad de tener una forma de apoyar a los alumnos con un cuaderno o sea, por ejemplo, los de último año escribían temas para los de primer año, entonces a la vez estaban ayudando ellos con problemas resueltos para poder ir ellos viendo qué errores cometen. A veces uno necesita el ver un problema resuelto para ir sabiendo cómo es el procedimiento, ¿sí? Y aparte que sirvió mucho que está escrito en el lenguaje que ellos hablan. O sea, tal vez en un libro ellos lo sienten muy técnico, pero cuando es un compañero el que se lo está explicando, uno lo entiende mejor, ¿sí? Pero en ningún momento pensé que iba a tener ese impacto que tiene en Latinoamérica, porque realmente me di cuenta que lo estaban empezando a usar de diferentes partes de Latinoamérica cuando empecé a ingresarle a ver estadísticas, porque quería saber a qué horas estaban metiendo, si realmente lo hacían un día antes de la fecha de entrega o algo así. Y cuando me di cuenta empezaron a aparecer muchas personas que lo usaban en México, muchas personas que lo usaban en Venezuela, y empecé a recibir correos de las personas agradeciendo el contenido, ¿sí? Y usted como, y estos no son mis alumnos. Exacto, y empecé a recibir un montón de correos también con dudas, ¿verdad? Al principio empecé a contestar muchos de los correos, pero ya me estaba quitando mucho tiempo, entonces empecé a solo contestar ciertos correos, y después lo que hice fue que les decía que lo postearan en el muro de Facebook, y los mismos estudiantes contestaban a veces las preguntas de otros. Sí, por ejemplo, hasta la fecha empezamos a principio de año con 7.000 visitas es más, cuando escribimos el paper hablábamos de 4.000 visitas, ¿verdad? Sí, y después en enero teníamos 7.000 y ahorita vamos por 11.000 visitas diarias, ¿sí? Y el tráfico aumenta cada vez más en lo que lo van conociendo más personas. Por ejemplo, hay muchas universidades que tienen educación a distancia, que su material de referencia es Wikimatemática. En México, por ejemplo, yo he visto muchas universidades que lo usan ya, como voy a buscar a Wikimatemática. Como la enciclopedia tal, Wikimatemática, exacto, algo así. Ajá, porque ahí pueden ver, por ejemplo, si uno se mete a Wikipedia, ¿no? Eso es lo que yo decía de Wikipedia. Wikipedia, el lenguaje está muy bien editado, o sea, uno lee un tema de matemática y está a la perfección, cero errores, porque está técnico, ¿sí? Pero muchas veces el estudiante tal vez lo que requiere es no el lenguaje técnico, sino saber un poquito más o sea, tratar de madurar un poquito la idea con un lenguaje más
cotidiano que hice de una vez a lo técnico, ¿sí? Y también que en Wikipedia no hay ejercicio resuelto, ¿sí? Y aquí es algo que le da mucho valor agregado a Wikimatemática, el hecho que hay problemas resueltos. Estamos hablando de que son alrededor de unas 150.000 visitas mensuales, ¿sí? La mayoría de las personas que lo visitan no son de Guatemala. Por ejemplo, México es casi el 40% de las visitas que recibimos del sitio. Después lo sigue Venezuela, después lo sigue Colombia, Argentina, y creo que como en el quinto lugar está Guatemala, ¿sí? Entonces a mí lo que me hace pensar es en que si ha tenido esa aceptación. Por ejemplo, uno piensa que en las universidades en México tienen un nivel diferente a una universidad en un país de Centroamérica, ¿sí? Pero sin embargo muchas de las personas que están estudiando en esas universidades están usando contenido para hacer sus tareas o para investigar, contenido generado aquí en la Universidad de Galilea, porque prácticamente son nuestros estudiantes. Entonces eso dice mucho del nivel de educación que se les está dando a los estudiantes aquí en la universidad, ¿sí? Pues yo la verdad lo que les digo a todas las personas, a todos los profesores es que traten de generar videos. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho ver videos de física, de colegio, por ejemplo, ¿sí? Ver videos de química, ¿sí? Pero muchas veces el profesor tiene tal vez un celo o una clase de vergüenza a abrir su clase, por ejemplo, por ejemplo, ver que millones de personas miran o que miles de personas miran lo que yo estoy haciendo en mi clase, ¿sí? Que voy a ser observado por otras personas y es más, me remarcan mis errores, miran en el video y a veces se me da algún error, instantáneamente al ratito que lo subí alguien me dice, mire, se equivocó en tal minuto, ¿verdad? Entonces lo voy arreglando. O a veces recibo mucho input de personas que me dicen, mira, fíjate que yo vi ese tema y cuando a mí me lo explicaron desde esta forma, ¿sí? Entonces también a mí como catedrático me ha servido para aprender más, o sea, aprender cómo lo ven en otros lados, ¿sí? Y también a veces hasta a veces me sirve mucho como un entretenimiento, por ejemplo, porque hace poco me escribió un estudiante de que en su clase, él es de Venezuela, que en su clase la profesora lo que hizo fue decirles, bueno, hoy vamos a ver un video, les puso el video de la clase de derivadas parciales, ¿sí? Y esa fue la clase, sí, exacto. Entonces pasan cosas así, pero yo sí creo que todos deberían hacer esto como un ejercicio para ir mejorando en la docencia, ¿sí? Y también es un aporte que se está haciendo, es un legado que se deja realmente a todos los demás estudiantes de ingeniería y hasta los mismos profesores que quieren. Tal vez hay un profesor que nunca ha dado un tema y ayudado por otro profesor de que sí ya lo dio y tiene un video en YouTube para aprenderlo, justamente se puede sacar un ratito y leerlo, ¿sí? o ver el video. Entonces yo creo que todo es educación abierta.